Buenas tardes, chicos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, pasando un excelente día. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo la integración de estudios psicológicos. En el campo de la psicología clínica, el estudio psicológico se realiza con el propósito de observar, ojo en esto, de observar y valorar el funcionamiento global del individuo y sus formas características de respuesta a las diferentes situaciones que enfrenta. Esto quiere decir que en este campo vamos a evaluar tanto la percepción del individuo, las creencias, el comportamiento, el dinamismo, la conciencia, el preconsciente e el inconsciente, entre otra gama de cosas a dilucidar dentro de su comportamiento. Vamos a estar utilizando diferentes corrientes terapéuticas, diferentes metodologías para nosotros, como lo dice la diapositiva, valorar el funcionamiento global de la persona a tratar. A través de un estudio psicológico, en función del objetivo de investigación y de acuerdo con la demanda de cada caso, nosotros vamos a evaluar las diversas funciones y los procesos constitutivos de la estructura de la personalidad. Esto tiene que ver, chicos, con la teoría de los rasgos. Vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver en el ámbito en el que lo hace, vamos a ver los factores que influyen y cómo percibe pues el ambiente la persona en sí. Ahora vamos con las partes que incluye el proceso de la elaboración del informe para la integración de estudios psicológicos. Chicos, antes de comenzar con cómo integrar esta parte, me viene la necesidad de yo inculcarles o enseñarles más bien las bases teóricas que se necesitan. ¿Por qué pensé en esto, chicos? Porque ya la elaboración del informe tiene que ser concisa y precisa, utilizando un repertorio de instrumentos y metodologías que me lleven a mí a dar un buen diagnóstico o un buen tratamiento, porque se supone que cuando ya integras, tú ya tienes dilucidada esta parte de qué es lo que está sucediendo con el individuo. Entonces, si tú no tienes conocimientos con respecto a la personalidad, con respecto a los rasgos, con respecto al comportamiento, a las creencias, al dinamismo, a todo este tipo de cosas, pues no vamos a saber de qué manera proceder una vez integrando el diagnóstico, o si no lo integramos de una manera adecuada, pues el tratamiento no va a ser el más eficaz. Bueno, dentro de esto vamos a hacer nosotros una evaluación de la capacidad y del rendimiento intelectual por medio de baterías, de test, por medio de la observación, por medio de la investigación, como las preguntas, historia clínica, vamos a evaluar el entorno, sus formas de desarrollo, su percepción, entre otras cosas. Vamos a ver con qué recursos cuenta el evaluado o nuestro paciente, porque es importante conocer con qué recursos cuenta, porque la mayoría de los psicólogos solamente se centra en la problemática del paciente, pero deja muchas veces de lado esta parte de las habilidades que posee. Entonces, si yo conozco las habilidades, las aptitudes y las destrezas que mi paciente posee, pues me van a ayudar a tratar directamente también el síntoma o a tratar esta parte que le esté incomodando. Por eso hay que evaluar con qué recursos cuenta, también para conocer a aquellos que a lo mejor nos están utilizando pues de una manera óptima o de una manera eficaz para nosotros encaminarnos a un tratamiento efectivo, a base de que con qué recursos cuenta o con cuáles recursos no cuenta mi paciente. Vamos a ver los procesos ideacionales. Esto quiere decir que vamos a ver qué ideas trae mi paciente, cómo se percibe y cómo percibe su entorno. Vamos a ver los intereses y las aptitudes, el estilo de la relación interpersonal, o sea, con quiénes se relaciona, la manera en la que lo hace, el diálogo, la expresión, la conducta, el lenguaje corporal, etcétera. Vamos a ver el tono afectivo predominante. ¿Por qué el tono afectivo predominante? Porque tiene que ver con el afecto, como la forma en la que expresa, cómo lo hace, si su voz es a lo mejor muy tenue, si a lo mejor su voz es muy por debajo, vamos a decirlo, de lo normal, o sea, muy serio, si a lo mejor expresa con mucha emotividad lo que siente. Entonces, eso a nosotros nos va a servir para indagar y conocer más acerca de nuestro paciente. Vamos a ver las formas de la demanda, o sea, cómo llegó el paciente y de qué manera, sí, él me expresó su síntoma o su padecimiento. Esas son las formas de la demanda, cómo llegó, qué es lo que él pide que se trate, y vamos a ver la expresión, como les decía, del afecto y el control de los impulsos, es decir, cómo reacciona mi paciente ante determinadas situaciones, en cómo lo hace, qué es lo que más utiliza.
Así también vamos a ver los mecanismos de defensa, como las características de la integración del autoconcepto, o sea, cómo se percibe la persona y también cómo percibe a los demás, su identidad, el carácter. Vamos a ver también situaciones en las que él pues utiliza los mismos recursos para librarse y pues esto ya no le resulta. Vamos a ver un temperamento y toda esta parte que componen de forma holística pues al individuo. Vamos a tener como base los elementos psicodinámicos que pues van a subyacer a la conducta manifiesta, es decir, de qué manera se está manifestando el síntoma o cómo él siente que se está manifestando el padecimiento. Vamos a hacer una evaluación exhaustiva que acontece dentro de un proceso psicodiagnóstico en el seno de una relación asimétrica experto-cliente, pautada por un encuadre teórico-metodológico con la finalidad de atender una demanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la evaluación exhaustiva que vamos a hacer, pues nosotros vamos a recabar todo este tipo de información que nosotros vamos a requerir para la elaboración de un futuro diagnóstico pues pertinente. ¿Qué quiere decir con la relación asimétrica? Claro, el psicólogo tiene más poder que el paciente sobre la terapia, pero este es por conocimiento, no por el aspecto de que vale más el psicólogo que el paciente. No, 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 porque de repente los psicólogos adoptamos un papel egocentrista en la cual pues hacemos ver a nuestro paciente pequeñito y él se siente a lo mejor a veces avergonzado, se siente intimidado por cómo nosotros nos expresamos. Entonces la relación asimétrica tiene que ver también con el nivel de empatía que tengamos para poder tener una relación de convivencia, vamos a decirlo, una relación de terapéutica aceptable, vaya es la palabra. ¿Por qué? Porque si utilizo yo mi poder demasiado sobre el paciente, pues no voy a llegar a absolutamente nada. Tengo que hacer que él se abra, tengo que hacer que él me comente todos sus padecimientos y esto en base a, como lo dice la diapositiva, en marco teórico metodológico, en donde yo como psicólogo pues voy a hacer uso de mi ética profesional. ¿Para qué? Para que mi paciente pues se torne un poquito tranquilo, apacible, que se relaje sobre todo con esta parte del rapport. Ojo chicos, el encuadre terapéutico es pactar hora, precio de la terapia, cuántas van a ser a lo mejor a la semana o al mes, ver de qué manera vamos a trabajar. ¿Por qué es importante hacer esto? Para que nuestro paciente tome poder también sobre la terapia y que él pues tome parte en ella, que se comprometa a llevarlo a cabo. Es un proceso psicodiagnóstico porque vamos a hacer el diagnóstico de todas estas partes o de todas estas características que vamos a ir recopilando, como se las mencioné: personalidad, conducta, ambiente, situación, síntoma, entre otras cosas. Y acuérdate, es asimétrica porque pues vamos a tener nosotros un poquito más de control a veces sobre la terapia, pero no vamos a hacer que nuestro paciente pues se siente incómodo. Si es una relación más que de poder, de empatía, de saber llevarla a cabo de una manera adecuada. El psicodiagnóstico es un proceso comunicacional dinámico. ¿Por qué? Porque vamos a estar charlando con nuestro paciente, vamos a estar recopilando toda la información que sea la más pertinente o la más adecuada. Esta va a ocurrir dentro de una situación bipersonal o bipartida de duración limitada. ¿Por qué duración limitada? Porque sabemos que la terapia pues tiene una duración de 45 a 60 minutos. Y el objetivo central es la comprensión, ojo con esto, y descripción de los procesos psicológicos. Es decir, de todo lo que mi paciente dice, yo voy a ir anotando para ver la manera en la que me lo está diciendo, en cómo le está afectando, para yo encontrar soluciones óptimas al problema de la persona. Va a incluir diversos procedimientos o instrumentos. En este caso, en los procedimientos es la entrevista, es la historia clínica, es las preguntas, es la narración, y en los instrumentos pues van a ser los test, van a ser métodos de evaluación y otras técnicas. Como lo vimos, pues es el anamnesis para nosotros efectuar un diagnóstico y a futuro pues un buen pronóstico. Cuando se habla del informe, chicos, psicológico, nos estamos refiriendo a 1. El cierre del proceso psicodiagnóstico. Ojo, cuando ya estamos hablando de que vamos a elaborar ese informe, quiere decir que el proceso psicodiagnóstico pues ya se cerró, es decir, ya obtuve yo todo lo que necesitaba para hacer la evaluación. Entonces ya hago el resumen concreto de una manera pues entendible para ayudar
Paso, ahora sí, al tratamiento. Es una forma tradicional de presentar y comunicar los resultados, el informe. Y es el documento en donde se plasma la información esencial, ojo con esto, esencial obtenida de la evaluación psicológica. Se expresa de manera organizada, sintetizada e integrada, lo que se ha comprendido, perdón, de la persona dentro de un contexto particular y en un momento dado. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues que nosotros vamos a ir organizando la información de una manera adecuada, sintetizando e integrando todos los aspectos que yo evalué, ¿sí? Con una terminología adecuada al proceso que estoy llevando a cabo. En un momento dado, una situación particular es porque es una parte en la que yo estoy tratando una sintomatología, me abarca en lugares en las que se da, en las que más se manifiesta, la prevalencia, la cronicidad y todas estas partes de evaluación. Va a incluir una descripción valorativa del mismo. ¿Qué quiere decir una descripción valorativa? Pues de cómo nosotros observamos a nuestro paciente en las determinadas situaciones, de qué manera su desempeño pues le está afectando o le está beneficiando. Con el objetivo de dar respuesta nos dice a las preguntas específicas del derivante y demandante. ¿Por qué? Porque acuérdate que el síntoma del paciente o el motivo de consulta para él muchas veces es causa de dolor, causa de sufrimiento o de algún padecimiento que no le está llevando, no le está permitiendo a él pues tener una vida plena o una vida adaptable o equilibrada. Bueno, esta diapositiva nos dice que al realizar un informe psicológico, los datos obtenidos se examinan desde un marco de referencia, o sea, desde la teoría, constituido por diferentes constructos teóricos del desarrollo de la personalidad, como lo veíamos de la teoría de los rasgos, de la teoría de Sigmund Freud, para darle un sentido psicodinámico funcionalista, cognitivista y gestaltista. Aquí los hallazgos pues van a ser integrados dinámicamente, es decir, de manera holística o de manera ecléctica vamos a ordenar los datos para darles un sentido. Esto no quiere decir que voy a hacer un chile con queso de todas las teorías, no. Voy a obtener de ellas lo más importante o lo más relevante que me va a servir a mí para desarrollar adecuadamente un buen psicodiagnóstico. Porque esto, chicos, nos va a ayudar a nosotros como psicólogos a la toma de decisiones más convenientes y a un futuro tratamiento, como lo hemos estado viendo, adecuado. Ya que si mi evaluación no fue la más efectiva o la más eficaz o la más adecuada, pues nuestro diagnóstico, por ende, no va a ser el más correcto y mucho menos nuestro tratamiento o el tratamiento que nosotros vayamos a dar. Por tanto, el informe escrito debe de transmitir de manera clara y concisa los hallazgos centrales, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes al caso. Debe estar centrado en el sujeto evaluado, en la información en la información que sobre de él se obtuvo a través de diversas técnicas e instrumentos psicológicos, e incluir solo la información precisa para cumplir con el propósito o motivo del cual fue solicitada la evaluación. Bueno, aquí ya va a ser todo aquello que yo obtuve, plasmarlo de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que el desarrollo de la terapéutica pues sea funcionalista. El propósito puede ser, fíjate, aquí es el propósito, pueden ser demasiados, depende de cuál sea el motivo de consulta y en qué área pues te estés desarrollando, o en la área en la que estés trabajando, de salud, de sector salud, a lo mejor en alguna empresa, a lo mejor en alguna escuela, a lo mejor en tu consultorio privado, etc. Entonces los propósitos pueden ser de selección, de diagnóstico, de intervención o seguimiento. Estas van a variar, como lo dice la diapositiva, en cuanto a su estructura, contenido, extensión y profundidad, según el contexto en donde nace la demanda. Como te lo estaba diciendo, escolar, laboral, legal, clínico, industrial. Y la persona que hace la solicitud pueden ser los padres, autoridades escolares o laborales, maestros, abogados u otros profesionistas de la salud que necesiten conocer algunos aspectos del evaluado. Ojo con esto, siempre que tú vayas a hacer una evaluación, tú ya debiste de haber dadole muchas repasadas al código ético. ¿Por qué al código ético? Porque el código ético te va a frenar en situaciones en las que tú no tengas que entregar información de más a la empresa o a la persona que lo demande. Entonces tienes que tener cimentada muy bien la estructura del código ético. La tienes que haber entendido, rumiado y sobre todo pues aplicado de una manera adecuada. Ahora vamos con la evaluación psicológica.
La evaluación psicológica es una actividad encaminada a la comprensión, como lo veíamos, y la solución de los diversos tipos de problemas psicológicos que las personas pues van a llegar a presentar. Y ante todo, chicos, va a ser un proceso de acopio, o sea, de acopio es de recogida de información, de valoración e integración de todo aquello que yo esté analizando. Va a estar dirigido, como lo hemos visto, a una toma de decisión concreta, que se realiza con propósitos bien definidos. ¿Por qué les dije al principio que les voy a dar estas bases o estos cimientos de cómo iniciar el proceso de evaluación y de diagnóstico? Porque chicos, para yo ya, cuando yo ya haya elaborado un diagnóstico adecuado, va a ser la integración de todo esto. Entonces, si yo no conozco a lo mejor la teoría gestáltica, la teoría psicoanalítica, la teoría cognitiva, la teoría conductual, la teoría de aceptación y compromiso, la teoría de selección y reclutamiento en las diferentes tipos de empresas, pues no voy a saber de qué manera proceder. Entonces, si yo tengo a lo mejor el propósito de llevar a cabo algún recabado de información, pero no tengo bien cimentadas los constructos teóricos, pues no me va a servir de nada. Simplemente voy a escribir sobre una hoja aquello que yo comprendo, pero no aquello que sea veraz para la persona que lo necesita. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar con lo que vamos a hacer. Aquí nos dice que van a haber diferentes teóricos sobre el comportamiento humano y sus determinantes. Como te lo digo, vas a tener que haber conocido sobre diferentes teorías. Campos metodológicos sobre la adecuación de estrategias a seguir, técnicas a utilizar y sobre cómo garantizar la efectividad de esta en las personas evaluadas. Esto nos quiere decir, chicos, que en los campos metodológicos o en los campos de actuación de diversos desarrollos teóricos, yo tengo que conocer qué técnicas o qué instrumentos se utilizan en cada campo. ¿Para qué? Pues para yo organizar mi material de una manera efectiva y que realmente sea el adecuado para la persona. Porque de repente cuando nosotros hacemos una entrevista y no sé, vamos a evaluar depresión, vamos a evaluar a lo mejor otro tipo de cosas, no utilizamos los test adecuados o las técnicas más efectivas. Entonces, por eso es importante conocer sobre todo esto. Evaluación clínica, pues va a iniciar con la planeación de los procedimientos para la recopilación de datos, la recopilación de los datos de la evaluación, así como el procesamiento de datos y elaboración del informe, y el último, pues va a ser la comunicación de los datos de la evaluación. Paulick sugiere que los objetivos de la evaluación se sitúan dentro de un continuo entre la selección y la clasificación, la modificación y los juicios valorativos, pasando por una serie de situaciones en las que los objetivos pues, pueden ser mixtos, que van a ser los siguientes. En primera están los objetivos de selección, o sea, qué es lo que yo voy a seleccionar para guiarme, y de clasificación. Y es fundamental evaluar las características que nos permitan predecir el rendimiento cognitivo o funcionamiento socioemocional de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a utilizar de manera adecuada los objetivos que a mí me van a y a permitir conocer de qué manera mi paciente se está desarrollando o de qué manera la terapia le está funcionando. De esta manera voy a conocer su rendimiento cognitivo y el funcionamiento socioemocional que él está teniendo. Ojo, pues al principio lo que voy a hacer es recabar la información de su desarrollo. En este caso en la anamnesis pues es desde etapas de la infancia, adolescencia, que pues uno investiga. En esta parte uno conoce el rendimiento cognitivo, la manera en que la persona puede llegar a tomar decisiones, cómo se comporta ante sus pares o ante la sociedad. Esta predicción se ha apoyado tradicionalmente en la medida de variables concebidas un tanto estadísticas. Es decir, si yo ya sé que mi paciente se desarrolla de esta manera en este tipo de ambiente, pues voy a ver que lo va a hacer de una manera continua, por esta parte de repetición, de condicionamiento, como lo veíamos anteriormente. Entonces a mí eso ya me va a ayudar a predecir. Y esto pues acuérdense que está apoyado con métodos estadísticos. En este caso pues se llegan a ver aptitudes, rasgos, en lo que la importante pues es la estabilidad. Acuérdate que en teorías de la personalidad, si ya lo llevaste en teorías de la personalidad, pues nos menciona esta parte de que los rasgos o nuestras características temperamentales y a lo mejor comportamentales, pues llegan a tener un estado
vaya la redundancia, de estabilidad, en la cual no hay cambio. Entonces nosotros, a lo mejor si la persona está pasando por una situación en la que lo que necesita es un cambio, pues vamos a hacer que ésta lo acoja de una manera adecuada, que comprenda qué es lo que no le está funcionando para que su conducta pues pase a modificarse. Cuando el objetivo es determinar qué tipo de intervención se requieren para facilitar el cambio de conducta en sujetos con problemas clínicos, es necesario analizar las variaciones que se producen en el comportamiento tanto en forma espontánea como inducidas desde el exterior, de modo que se pueda identificar en qué puntos se debe intervenir. Esta diapositiva nos deja en claro cómo es que nosotros vamos a hacer uso de las diferentes técnicas terapéuticas para intervenir de una manera adecuada, porque vamos a evaluar de qué manera el comportamiento pues, se produce de forma espontánea y de qué manera también es el exterior, en este caso la familia, la sociedad, la escuela, el trabajo, quien hace que el comportamiento, que la conducta se dé. Un ejemplo sería, a lo mejor en el trabajo, el llegar y tener al jefe siempre a las espaldas diciéndome qué hacer. ¿Ahí qué pasa? Pues que el jefe hace que la persona pues se estrese, se enlentezca, tenga errores en el trabajo y pues no rinda. Entonces vemos cómo es que el exterior, en este caso el jefe, pues produce un cambio en el comportamiento de la persona. Y es importante, chicos, también conocer, como lo dice la diapositiva, las variaciones del comportamiento, o sea, de qué forma se comporta en cada ambiente, porque de esta manera nosotros vamos a ver qué tipo de terapia vamos a efectuar y cuál va a ser la más efectiva. Esta terapia, acuérdate que tiene que ser encaminada siempre a metas, a objetivos, qué es lo que quiero cambiar, de qué manera lo voy a hacer. ¿Sí? Cuando los objetivos son de tipo valorativo, acuérdate de tipo valorativo, es decir, cuando están afectando a la persona, cuando ella misma siente que le está afectando o cuando le están beneficiando, es de valor, darle valor a lo que se está viviendo. El tipo de información a reunir como base de la evaluación pues va a depender de aquellos datos que nos permitan a nosotros conocer los efectos de la intervención y pues determinar las causas por las que se hayan obtenido los resultados deseados o no deseados. La evaluación psicológica, chicos, ha surgido como una propuesta metodológica de diferentes modelos teóricos, tales como el modelo psicodinámico, el modelo humanista, el modelo médico, el conductual, el de aprendizaje, el de sistemas y entre otros muchos. Entonces, de esta manera, al momento de yo hacer una evaluación psicodiagnóstica, pues voy a hacer uso de los diferentes modelos para encontrar las formas más eficaces de tratamiento. Dentro del campo de la psicología clínica, el estudio psicológico se aplica sobre todo con el propósito de observar, acuérdate de las grandes artes, el funcionamiento global del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente me voy a centrar en la cognición, que no solamente me voy a concentrar en el inconsciente, que no solamente me voy a concentrar o solamente voy a poner atención en los rasgos. No, no, no. Vamos a ver al individuo de una manera holística, de una manera global, tanto cognitiva como socioemocional y de rasgos. Las principales características de personalidad, como lo dice la diapositiva, así como sus formas de aproximación y de adaptación a su ambiente, es decir, también vamos a evaluar el ambiente. ¿Por qué? Porque todo esto afecta al individuo y de esta manera pues también lo van a hacer sus motivantes y sus emociones, se van a ver afectadas tanto él como lo que percibe, lo que siento y en cómo actúo. Nos dice, dependiendo de sus motivaciones, tanto a nivel consciente como inconsciente, teniendo como base los elementos psicodinámicos que subyacen a la conducta manifiesta y que varían en función de las circunstancias y experiencias de vida. Pues esto último nos quiere decir que como el inconsciente es dinámico y pues en esta parte tienen que ver también las motivaciones, los deseos, los impulsos, las necesidades, nos habla sobre que de esta manera pues nuestra conducta pues se va a manifestar, o sea, se va a dar de una manera continua. Entonces hay que saber de qué manera el consultante o el paciente está manifestando todo este tipo de situaciones. En este caso hay ocasiones que esto se manifiesta en sintomatologías. A lo mejor a alguna persona que llega a tener depresión se desconoce el motivo, pero ya tú por su manera de hablar, su manera de expresar las cosas, pues llegas a dilucidar por las motivaciones, por su expresión, entonces tú llegas a conocer las raíces del problema, así como las motivaciones que tiene y que tú puedes utilizar para que esta persona salga de la depresión.
Con base en esta condición dinámica, el modelo psicodinámico o psicoanalítico cobra importancia. ¿Para qué? Pues para fines de la tarea psicodiagnóstica individual en niños, adolescentes y adultos, por lo que se revisan algunas de las características esenciales del mismo. Ojo, aquí pues en la teoría psicoanalítica se ven las teorías del desarrollo psicosexual, pues de Sigmund Freud. También se llegan a ver las de Eric y otros autores, como Piaget, no tanto psicoanalíticas, pero a nivel comportamental. Nosotros tenemos que conocer el desarrollo evolutivo, chicos, eso es muy importante, por eso te hablaba yo de bases. Tienes tú ya para esta materia, para estas clases, que conocer el desarrollo madurativo, el desarrollo evolutivo, la creación ya de insights, esta parte de los niveles de conciencia, de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esto me va a servir a mí para formar todo el diagnóstico. Esto quiere decir que hay ocasiones en las que personas de 37 años pues todavía no saben tomar decisiones adecuadas o asertivas. Entonces vas a ver cómo ha sido su desarrollo evolutivo y psicoemocional, así como socioemocional, que lo que le ha entorpecido, que no le ha favorecido a tomar decisiones asertivas. Entonces tú tienes que conocer el desarrollo del infante, del adolescente, del adulto y del adulto mayor. ¿Para qué? Pues para tú tener marcos de referencia adecuados. Existe una pluralidad de modelos psicoanalíticos, sin embargo, todos coinciden ¿en qué? Pues en que las representaciones mentales, en buena parte inconscientes, dan sentido a la actividad del sujeto y pues nos van a permitir comprenderla. Acuérdate, pero este es de modelos psicoanalíticos. Esto quiere decir que el inconsciente nos motiva a actuar ante determinadas situaciones. Entonces nosotros vamos a ver de qué manera él produce los insights, los acting out, de qué manera se ven inmiscuidos también los impulsos, su toma de decisión y todo este tipo de situaciones. El segundo es, nada en esta actividad es casual, todo tiene un sentido, una dirección, es decir, todo tuvo su origen. Nada es casual, perdón, o causal, sino que todo tiene su origen. Nada es casual, causal sí, porque causal es de que hay una causa, un trasfondo. Disculpen por el error. Existen tendencias internas que entran en conflicto con las exigencias del mundo exterior. Ya para esta materia, como te decía, tú tienes que haber comprendido de dónde nacen los impulsos y cuáles son sus motivantes. La energía catexial o la energía libidinal y todas estas situaciones, pues ya las tienes que haber dominado, porque se supone que ya vas a elaborar un informe psicológico. El sentido o dirección de la actividad responde a los intentos de adaptación y equilibrio entre los impulsos o necesidades internas y las presiones del entorno. Esto quiere decir, esta parte nos da a entender cómo es que la persona, pues en la mayoría de las personas tenemos esos impulsos desde el ello, desde el inconsciente, pero nuestro yo o nuestro mediador va a ver si hay relación entre estos dos para mediar el hecho de cómo se va a descargar esa energía. Por eso nos dice, el sentido o dirección de la actividad responde a los intentos de adaptación y equilibrio entre los impulsos o necesidades internas y del entorno. O sea, de lo que inconscientemente yo deseo y de lo que conscientemente el entorno me puede satisfacer. Si no lo han visto, pues me voy a dar la necesidad de explicarles también qué son catexias, contracatexias, de qué manera pues se maneja el dinamismo del inconsciente, qué es lo que desea el inconsciente y cómo es que el yo lo medía y cómo es que el super yo pues viene y regula esta parte con normas morales. El modelo psicodinámico se interesa en identificar si repiten experiencias que manifiestan problemas de relación. Acuérdate, porque en ocasiones pues los problemas son de la infancia y lo que venimos haciendo es repetirlos continuamente a lo largo de nuestro desarrollo. Dentro de la perspectiva psicoanalítica freudiana se consideran 5 diferentes modelos. El modelo topográfico, fíjate cómo nos va esta diapositiva a dar a entender las maneras en las que los procesos inconscientes nos llevan a actuar de manera inconsciente. Que cuando es de manera consciente, repito, es el insight, el darme cuenta de lo que estoy haciendo. Bueno, el modelo topográfico considera que la mente está dividida en 3 niveles: inconsciente, preconsciente
y consciente, que es el iceberg de Freud. El modelo topográfico, acuérdate, es el iceberg de Freud, que está el inconsciente en la parte de abajo, el preconsciente en la parte del medio y el consciente pues en la punta, en la parte de arriba. El modelo estructural, pues es una estructura, acuérdate, y la estructura viene dado por esta parte de regulación psicodinámica de impulso libidinal, que se basa en procesos de funciones psíquicas implicadas en las tres instancias. Estructural, acuérdate, una estructura dentro de la mente a nivel libidinal, en el inconsciente, que es el ello, impulsos, el yo mediador y el superyo, normas morales. En el modelo dinámico, ojo con esto, acuérdate, vamos a hacer relación entre palabras para poderlas entender. Modelo dinámico, dinámica, movimiento, pero movimiento de qué? Bueno, este concibe los fenómenos mentales como el resultado de fuerzas. Fuerzas es movimiento en conflicto. Los conflictos surgen de la necesidad de reducir descargas de la tensión generada por las presiones instintivas sexuales y agresivas. Por un lado, acuérdate del tánatos y del eros. Acuérdate que el inconsciente está cargado de energía que necesita ser descargada. Y por otro, las defensas construidas, en este caso los mecanismos de defensa, para inhibir la expresión consciente de estos instintos, es decir, para que no se descarguen en el ambiente o en el consciente y no lleguen a generar algún daño. Es decir, imagínate que tú tengas un impulso libidinal, de desnudarte y que tu carga sea tan fuerte que lo hagas y que no tengas mecanismos de defensa. Pues claro que la gente te va a ver como una persona inadaptada, una persona desequilibrada, incluso con trastornos mentales. Entonces, por eso que existen estas partes mediadoras, que son los mecanismos de defensa, que protegen la descarga directa de la energía del inconsciente. Los síntomas se ven como el resultado de la formación de un compromiso para resolver el conflicto entre los impulsos instintivos y de las defensas que se suponen. Igual les digo, chicos, les comento, les voy a enseñar qué es el yo ideal, el yo real, y entre otras cositas para conocer un poco más de esto. Por eso les puse aquí en la diapositiva pulsión. La pulsión es la energía. La libido, la pulsión es cómo se descarga y la libido es la totalidad de esa energía. Ok, chicos, por eso se me hizo interesante ponérselo, porque la pulsión pues va a ser toda esa energía dirigida hacia un acto. Y pues la libido tiene que ver con ese placer sexual o erótico de descarga. Entonces, una vez comprendidas estas partes, nosotros vamos a ver de qué manera pues el individuo está manejando inconscientemente estas partes, cómo es que está descargando toda esa energía y de qué manera lo está haciendo, porque se da también lo que se le conoce como acting out. Es la forma patológica de descarga de las energías, inconscientes. El modelo económico, pues economía, dinero, gasto. Entonces aquí va a ser cómo se gasta esa energía, de qué manera se desplaza. Nos dice que se ocupa de la distribución, transformación y gasto de energía que regula la conducta y la vida psíquica. En este modelo, el proceso primario corresponde al proceso mediante el cual la energía circula libremente, o sea, en el inconsciente, y puede descargarse sin control, mientras que el proceso secundario, o sea, el consciente, consiste en la regulación de dicha energía que queda vinculada o que circula de un modo controlado. El proceso primario se encuentra comprometido con el principio del placer, mientras que el proceso secundario lo está con el principio de la realidad. Es decir, el proceso primario tiene que ver con todo ese instinto sexual, tanatológico, erótico, de deseo, de necesidad. Y ese es el proceso primario. Y el segundo, el proceso secundario, es aquel que tiene que ver con la percepción de la realidad, con aquello que yo observo, con aquello que yo interpreto. Y más adelante pues vamos a ver el consciente dinámico y el inconsciente cognitivo, que es muy importante diferenciarlos, pero también conocer las contrapartidas y lo que nos tiene que decir cada uno de ellos. Modelo genético. Este tiene que ver con las teorías de Sigmund Freud acerca de las etapas psicosexuales. La diapositiva nos dice que se ocupa de los fenómenos psíquicos y que concibe la formación de la personalidad a través de fases o estadios del desarrollo psicosexual. Pues esto ya lo han visto, la fase oral, la fase anal, la fálica, la de latencia, la genital. No están bien desarrolladas porque yo se las voy a explicar también más adelante. La oral, que se relaciona con la boca, con este placer, con esta zona erógena que nos da placer al momento de alimentarnos. Después está la anal por los esfínteres. La fálica, que otra vez se relaciona con el aparato genital, la de latencia, donde los impulsos permanecen dormidos, y en la
genital, donde vuelve a recaer la energía o esta parte de pulsión pues en el aparato reproductor, en el pene o en la vagina, que tiene que ver con el impulso sexual. En la etapa fálica, chicos, viene dada también por el complejo de castración y el eros y el tánatos. Entonces me gustaría que ustedes conocieran también a profundidad esta parte. He perdido solamente para tener una idea de qué trata. El modelo dinámico integra los principios de los otros modelos. Ojo con esto, el modelo dinámico integra los principios de otros modelos, o sea, los hace suyos para tener un buen repertorio de información para después elaborar un buen psicodiagnóstico. El ello, principio de placer, eros, tánatos. El yo, principio de la realidad, funciones del yo. Y el superyo es un sensor o un mediador moral y tiene que ver con el ideal del yo. Acuérdate, ideal del yo, el yo ideal y el yo real. En esta parte es muy importante conocer que el eros y el tánatos, pues como es el principio del placer y como en la etapa de fálica viene dado el placer por los distintos órganos reproductores, pues es donde estos dos se ven, el eros y el tánatos. Ahora vamos a pasar con el método clínico. El psicodiagnóstico es un proceso de inferencia clínica mediante el cual, como hemos visto, el psicólogo pues, va a examinar los datos obtenidos a través de diversos procedimientos, utilizando diversas teorías pues, para darle o para enriquecer más los procesos y lo que se va a hacer y pues dar un buen tratamiento o efectuar un buen tratamiento. El proceso psicodiagnóstico pues, se va a apoyar del método clínico, que a su vez puede ser definido por el conjunto de procedimientos ordenados, como lo hemos estado viendo. Este se compone de 6 pasos y antes de él, pues en forma intensiva y exhaustiva, nosotros vamos a llegar al conocimiento y descripción pues, del ser humano. Estos pasos por los cuales se constituyen son la observación, ojo, es la observación, no el miramiento. O sea, observar es darme cuenta de qué es lo que sucede y de qué manera pasa, y en qué lugares y de qué formas. Indagación, que es la investigación, la confirmación, que es cuando yo ya estoy seguro de qué sucede, la abstracción, el diagnóstico, el pronóstico y sugerencias de intervención o tratamiento. Método clínico, aquí todos los pasos de una manera más sintetizada. El primero es la observación, por medio del registro sensorial, por medio de la escucha, por medio de la vista y por medio de lo que interpreto. La indagación, por medio de la entrevista, el medio de intercambio de información, el establecimiento de hipótesis. Ojo, el psicólogo no supone, el psicólogo hace hipótesis. El diseño de la evaluación, de qué manera voy a proceder, con qué teorías, y con la gestaltista, con la psicoanalítica, con la cognitiva conductual, con la racional emotivo. Ese va a ser mi diseño de evaluación. La confirmación va a ser la evaluación, va a ser la aplicación, calificación e interpretación de técnicas o instrumentos, en este caso test. Abstracción o diagnóstico van a ser las relaciones entre los datos, va a ser la identificación del patrón de respuesta del sujeto, o sea, de qué manera está repitiendo la conducta, de qué manera pues está bajando esa repetición de conducta con la terapia. Las conclusiones y las configuraciones nosográficas. El pronóstico, que el pronóstico pues va a ser la predicción. Y por último, las sugerencias de intervención. Aquí va a ser la toma de decisiones y qué sugerencias pues se van a dar. Ojo, aquí te dije, diseño de la evaluación, que voy a utilizar el modelo psicoanalítico, el modelo psicodinámico para la recolección de la información. Acá en la sugerencia de intervenciones, de qué manera voy a utilizar la teoría ya en la práctica. Y por último, chicos, pues vamos a estar viendo esto, las 3 grandes artes. Voy a hacer que ustedes desarrollen de manera adecuada el arte de observar, el arte de escuchar y el arte de hacer preguntas. Por eso yo me di a la tarea de que ustedes vayan a mi consultorio y pues se enriquezcan más, porque vamos a estar viendo, aparte de las 3 grandes artes, las maneras más adecuadas de hacer psicodiagnóstico. Bueno, la tarea para entregar antes del día viernes 10 de julio. Van a elaborar un glosario, esto ya lo habían hecho los de Psicología Industrial, Tami, compañeros. Ya habían elaborado un glosario con terminologías en donde van a anotar todas aquellas palabras que resulten importantes o que se desconozcan. Van a ser mínimo 15 términos con definiciones por clase, es decir, para esta clase me vas a entregar 15.
Y para la siguiente, otras 15, va a tener un valor de 2 puntos. Cada vez que tú me envíes tu trabajo, va a venir en tu trabajo pues los 15 términos. Estos no son en computadora, estos me los van a entregar escritos, en su cuaderno. De la clase del día de hoy van a elaborar un resumen y un cuadro conceptual con las preposiciones o conectores adecuados que den sentido al cuadro conceptual. El cuadro conceptual puede ser en computadora o en cuaderno, como ustedes elijan hacerlo. El resumen sí tiene que ir en su cuaderno. Repito, resumen en cuaderno, mapa o cuadro conceptual a elección suya, en la computadora o en el cuaderno, de la forma que se les haga más fácil. Y los cuadros que vimos de la teoría del desarrollo psicosexual y de la manera de hacer indagaciones clínicas, en este caso van a ser estos cuadros para que los tengan presente. Este cuadro y este cuadro, este cuadro y este. O sea que todos los cuadros van escritos en su cuaderno. ¿Sale? Bueno, después lo que van a hacer es enviarme las evidencias fotográficas en un solo documento en Word. ¿Por qué? Porque a mí me resulta muy complicado estar abriendo imagen por imagen en Classroom. Entonces, si ustedes me mandan todas las imágenes en un solo documento de Word, de una manera legible, que la imagen se vea de una manera nítida, para yo poder revisar. Si no se ve, pues prácticamente es como si no hubieras entregado la tarea. Entonces, ¿de qué manera va a ser? Dijimos, en un archivo de Word, en un documento de Word, todas las evidencias mandadas a la plataforma. Solamente se va a recibir de esta forma. Espero, chicos, pues que les haya parecido excelente la clase o les haya gustado. Cualquier duda o cualquier aspecto que tengan ustedes, pues, perdón, les decía, cualquier duda o cualquier aspecto que ustedes desconozcan sobre cualquier situación con respecto a la clase o a psicología, pues claro que estoy a su disposición. Les deseo una muy bonita tarde.